Señorita Hernández, otra vez tarde. La voz del director Felipe cortó el aire matutino de la preparatoria como machete afilado. Todos los estudiantes del patio se voltearon a ver la escena. Ahí estaba Itzel, de apenas 16 años, parada frente a la entrada principal con su uniforme lavado pero desgastado, su mochila remendada con hilo de bordar y esa mirada que brillaba a pesar de todo. Su abuela vende tamales en la esquina como cualquier señora del mercado, continuó el director, asegurándose de que todos escucharan. ¿Cree que puede llegar tarde todos los días porque tiene que ayudarle con su negocito? Itzel apretó los puños. No por coraje, sino para no llorar delante de todos. Había llegado tarde porque su abuela, doña Lucha, había sufrido un mareo mientras preparaba la masa, y ella tuvo que quedarse hasta asegurar que estuviera bien. «Lo siento, director», murmuró la niña con voz temblorosa. «Mi abuela se sintió mal y...» «¿Su abuela? ¿Y qué tiene que ver eso con sus responsabilidades escolares?» El director don Felipe la miró con desprecio. «Esta es una preparatoria seria, no un mercado donde la gente llega cuando se le da la gana. Los estudiantes comprometidos con su futuro llegan puntuales». Las risas crueles de algunos compañeros se mezclaron con los murmullos de compasión de otros. Itzel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, pero algo en sus ojos no se apagó, algo que el director no pudo ver, pero que estaba ahí, ardiendo como brasas que esperan viento para convertirse en incendio. «Váyase a su salón», ordenó don Felipe con autoridad, «y la próxima vez que llegue tarde hablamos con su tutora responsable». Itzel caminó hacia su salón con la cabeza baja, pero sus oídos captaron algo que el director no escuchó. Los susurros de apoyo de sus compañeros, las miradas de indignación de las maestras jóvenes y, sobre todo, una vocecita interior que le decía: «Un día, todos van a ver lo que realmente puedes hacer». Lo que nadie imaginaba esa mañana era que en pocas semanas esa misma niña humillada iba a lograr algo que ni el gobierno, ni la SEP, ni todos los títulos universitarios del director habían conseguido: unir a toda una comunidad escolar cuando más lo necesitaran. Y cuando eso pasara, el director don Felipe se quedaría sin palabras por primera vez en su carrera. ¿Ustedes creen que una adolescente de 16 años puede cambiar el destino de toda una preparatoria? Quédense conmigo, porque esta historia los va a emocionar hasta las lágrimas. En las afueras de Guadalajara, donde la ciudad se va perdiendo entre cerros cubiertos de casas de bloc y calles que mezclan asfalto con tierra, se alza la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Es una de esas escuelas que aparecen en las estadísticas gubernamentales como números fríos, pero donde día a día se escriben historias de lucha, esperanza y dignidad que nunca llegan a los periódicos. El edificio es de esos que han visto pasar generaciones enteras, paredes de concreto pintadas de verde y blanco que alguna vez fueron brillantes, pero que ahora cargan el peso de los años y la falta de mantenimiento. Los salones tienen ventanas grandes que en teoría dejan entrar luz natural, pero que en realidad solo muestran la realidad cruda del barrio. Casas a medio construir, tienditas de la esquina, talleres mecánicos que suenan desde temprano. Pero hay algo hermoso en esta prepa que no se ve a primera vista. Es la solidaridad que se respira en cada pasillo. Es doña Carmen prestando copias a los estudiantes que no tienen dinero. Es el maestro Rodríguez quedándose después de clases para explicar matemáticas sin cobrar extra. Es la forma en que todos conocen a todos y cómo una tragedia se vuelve problema compartido y una alegría se multiplica por 100. En el corazón de esta escuela, todas las madrugadas a las 5 en punto, comienza el ritual más sagrado de la comunidad. Doña Lucha enciende su comal de gas para preparar los tamales que van a alimentar a medio barrio estudiantil.
Su puesto está estratégicamente ubicado en la esquina de la entrada principal, donde los estudiantes, los maestros y hasta los padres de familia pueden desayunar algo caliente antes de empezar el día. Doña Lucha es una mujer pequeña de estatura, pero gigante de corazón. Sus manos, curtidas por 70 años de vida y 30 de hacer tamales, aún conservan una delicadeza especial cuando envuelve cada tamal en su hoja de maíz, como si fuera un regalo. Su sonrisa nunca falta, aunque detrás de sus ojos arrugados se note el cansancio de quien se levanta cuando todavía es de noche y se acuesta cuando ya es de madrugada. Llegó a este barrio hace 15 años, después de que su esposo muriera en un accidente en la fábrica donde trabajaba. Traía en brazos a Itzel, que entonces tenía apenas 2 años, y en el corazón la determinación férrea de sacar adelante a su nieta. Sin estudios formales, sin pensión que la sostuviera, sin más capital que una receta de tamales heredada de su madre, se puso a trabajar. Los primeros años fueron brutales. Vendía 10, 15 tamales al día. Apenas le alcanzaba para la leche de la niña y el cuarto que rentaban. Pero poco a poco, el sabor auténtico de su sazón y su trato cariñoso fueron conquistando paladares y corazones. Ahora, 15 años después, no hay quien en el barrio no conozca los tamales de Doña Lucha. La relación entre Itzel y su abuela es de esas que dan ternura y fortaleza a la vez. Desde pequeña, la niña aprendió que el trabajo no es castigo, sino dignidad. Todas las madrugadas, antes de que salga el sol, se levanta para ayudar a preparar la masa, extender las hojas, organizar las ollas. No lo hace por obligación, lo hace por amor, por esa conexión profunda que solo existe entre dos personas que han enfrentado juntas las tormentas de la vida. «Mija», le dice Doña Lucha mientras revuelve la masa con esas manos mágicas, «nunca te avergüences de trabajar con honradez». Tu abuelo, que en paz descanse, siempre decía que el trabajo digno es como el maíz. Puede crecer en cualquier tierra si tiene buen corazón. Itzel no conoció a su mamá, que las abandonó cuando era bebé, ni a su papá, que nunca supo de su existencia. Pero su abuela le ha dado tanto amor que nunca sintió que le faltara algo. Le ha enseñado valores que no se aprenden en los libros, la importancia de ayudar al prójimo, la fuerza que se encuentra en la comunidad y sobre todo que ser pobre no significa ser menos que nadie. En la escuela, Itzel es una estudiante que pasa desapercibida para muchos, pero que brilla para quienes saben ver. No es la más inteligente de la clase, pero sí la más observadora. Mientras otros compañeros pelean o se quejan, ella estudia las dinámicas del grupo. Ve quién está triste, quién necesita ayuda, quién se siente solo. Y siempre, sin hacer ruido, encuentra la manera de tender una mano. Sus maestros la respetan porque nunca falta, siempre entrega sus tareas y jamás causa problemas. Pero hay algo más profundo que algunos notan. Una madurez emocional que no corresponde a sus 16 años. Una capacidad natural para mediar conflictos, para encontrar soluciones donde otros solo ven problemas. El director don Felipe, sin embargo, la ve de manera muy diferente. Felipe Mendoza llegó a la dirección de la preparatoria Lázaro Cárdenas hace 5 años con una agenda muy clara: modernizar la institución y elevar los estándares académicos. En su oficina tiene colgados diplomas de universidades privadas, reconocimientos de cursos de liderazgo educativo y fotografías donde aparece sonriente con funcionarios de la SEP. Para don Felipe, dirigir una escuela es como manejar una empresa. Todo debe funcionar con precisión, seguir protocolos, cumplir métricas. Los estudiantes se dividen en categorías claras: los destacados, que suben las estadísticas; los promedio, que no causan problemas; y los problemáticos, que hay que controlar o eliminar. Su rutina diaria es un ritual de poder y control.
Llega a las 7 de la mañana en su Jetta gris, se estaciona en el lugar reservado para dirección y camina hacia su oficina saludando selectivamente. Sonrisa profesional para los maestros que lo respetan, gesto serio para los que se atreven a cuestionarlo, e indiferencia total para el personal de intendencia y los estudiantes de bajo perfil. La oficina de don Felipe es su santuario personal. Escritorio de melamina que simula madera fina, sillas de plástico que parecen cuero y una vitrina donde exhibe todos sus reconocimientos como trofeos de guerra. En una esquina tiene una cafetera eléctrica que compró con dinero de las cooperaciones escolares, porque un director exitoso debe mantener ciertos estándares. Pero es en los pasillos de la escuela donde don Felipe muestra su verdadera naturaleza. Durante los recesos, se pasea entre los estudiantes como inspector que busca infracciones. Sus ojos se detienen especialmente en los que traen uniformes desgastados, mochilas humildes o cualquier señal que evidencie carencias económicas familiares. «Pérez, ven acá», le dice a un muchacho cuya camisa tiene un pequeño desgarre. «¿Tu familia no tiene dinero para comprarte ropa decente? Esto da mala imagen a la institución». O a una chica que trae quesadillas en lugar de lunch empacado. «Martínez, esa comida huele muy fuerte. Los estudiantes con aspiraciones traen alimentos apropiados». Sus comentarios siempre están calculados para humillar sin parecer completamente abusivo. Es un maestro de la crueldad sutil, del tipo de violencia psicológica que no deja marcas físicas, pero destroza la autoestima de los jóvenes como martillo que rompe cristal. Con Itzel, sin embargo, la cosa es personal. Desde el primer día que la vio ayudando a su abuela en el puesto de tamales, algo en su interior se molestó. Veía en ella todo lo que según él estaba mal en la educación pública. Estudiantes que traían la calle a la escuela, familias que no valoraban la educación, jóvenes que según su criterio no tenían el perfil adecuado para el éxito académico. «Esa muchacha se cree muy lista», le comentaba a la secretaria de la escuela. Pero la inteligencia sin educación familiar es como semilla en mal terreno. Hay que ponerle límites antes de que se convierta en mal ejemplo. Las humillaciones a Itzel se habían vuelto rutina predecible. Don Felipe la regañaba por llegar 5 minutos tarde, la mandaba a la dirección por infracciones, como traer el cabello suelto, y siempre encontraba la manera de mencionar el trabajo de su abuela como algo vergonzoso. «¿Saben por qué esta estudiante huele a masa?», preguntaba frente a otros alumnos durante las formaciones. «Porque su abuela vende comida en la calle. Espero que ustedes estudien mucho para tener profesiones dignas». Lo que don Felipe no entendía es que cada humillación, en lugar de romper a Itzel, la estaba forjando como acero en fragua. Y que muy pronto esa muchacha iba a demostrarle que la verdadera educación no viene de diplomas colgados en la pared, sino de corazones que sirven, manos que construyen y mentes que se niegan a rendirse ante las injusticias. Si sienten coraje por lo que le está pasando a Itzel, denle like a este video y suscríbanse al canal, porque la revancha de esta jovencita va a ser épica. La tormenta eléctrica llegó un martes de octubre como puño cerrado del cielo que se descarga contra la tierra. No fue lluvia normal, de esas que refrescan el ambiente y se van. Fue de esas tormentas que los abuelos llaman castigo del cielo, con rayos que partían la noche en dos y truenos que hacían temblar los vidrios de las ventanas. A las 9 de la noche, cuando las familias del barrio estaban viendo las telenovelas y cenando, el primer rayo cayó directamente sobre el transformador principal que alimentaba a la preparatoria. La explosión fue tan fuerte que se escuchó hasta 3 colonias de distancia. Chispas azules volaron por los aires como fuegos artificiales del demonio, y después, oscuridad total. «Se quemó todo», gritó el vigilante nocturno de la escuela, corriendo hacia el teléfono que ya no servía. Pero esta vez era diferente.
No era un apagón común que se arregla cambiando fusibles. El rayo había provocado un cortocircuito masivo que dañó no solo el sistema eléctrico principal, sino también el cableado interno de varios edificios. Los tableros de control estaban carbonizados, humeando bajo la lluvia que no paraba de caer. Al día siguiente, cuando por fin escampó, don Felipe llegó temprano a inspeccionar los daños. Lo que vio lo dejó helado. No era solo que no hubiera luz en algunos salones, era que el sistema completo estaba destruido. Los laboratorios de computación, inservibles. El sistema de sonido para ceremonias, frito. Las proyecciones digitales que tanto presumía, todas muertas. «Esto va a tardar meses en arreglarse», murmuró el electricista que había llamado de emergencia. «Y va a costar una fortuna que la escuela no tiene». Don Felipe se encerró en su oficina, que por suerte tenía electricidad porque estaba conectada a un circuito independiente, y comenzó a hacer llamadas desesperadas, primero a la CEP regional, después a supervisión escolar, luego a mantenimiento federal. La respuesta era siempre la misma: se está evaluando la situación. En cuanto haya presupuesto disponible, se programará la reparación. Mientras tanto, el caos se extendía como virus imparable. Sin luz en las aulas principales, las clases se volvieron imposibles. Los maestros trataban de improvisar con la luz natural, pero los salones quedaban oscuros después del mediodía. Sin sistema de sonido, las ceremonias cívicas se cancelaron. Sin computadoras, las clases técnicas se suspendieron indefinidamente. Los padres de familia comenzaron a llegar con quejas. ¿Para qué mandamos a nuestros hijos si no hay clases normales? ¿Cuándo van a arreglar esto? ¿Por qué no pueden resolver algo tan simple? Los maestros empezaron a desesperarse. Sin proyectores, sus clases se volvían monólogos aburridos. Sin laboratorios, la enseñanza práctica desapareció. Algunos comenzaron a faltar, usando la crisis como excusa para no trabajar. Los estudiantes, por su parte, se dividieron en dos grupos: los que aprovecharon el caos para no hacer nada y los que realmente querían estudiar, pero no encontraban cómo. Don Felipe se sintió abrumado por primera vez en años. Las presiones venían de todos lados. Supervisores que exigían reportes, padres que amenazaban con cambiar a sus hijos de escuela, maestros que se quejaban de las condiciones de trabajo y estudiantes que cada día perdían más el interés. ¿Qué clase de director soy si no puedo ni siquiera mantener las luces encendidas?, se preguntaba en la soledad de su oficina, viendo por la ventana los salones oscuros donde antes había actividad. La situación empeoró cuando llegó la inspección sorpresa de la SEP. Los supervisores vieron aulas vacías, estudiantes sin hacer nada, maestros improvisando con velas en pleno día. El reporte fue devastador: condiciones inadecuadas para el proceso educativo. Se recomienda suspensión temporal de actividades hasta que se restablezcan las condiciones mínimas. Suspender actividades significaba cerrar la escuela, y cerrar la escuela significaba que don Felipe había fallado como director. Su carrera, su reputación, todo lo que había construido en décadas de trabajo, se vendría abajo por un problema que estaba fuera de su control. Esa noche, don Felipe se quedó en su oficina hasta muy tarde, con la cabeza entre las manos, sintiéndose más solo y derrotado que nunca en su vida. La escuela que había dirigido con mano firme durante 5 años se desmoronaba ante sus ojos, y él no tenía ni idea de cómo detener la caída. Lo que no sabía es que al día siguiente la solución a todos sus problemas iba a venir de donde menos esperaba, de la muchacha que vendía tamales en la esquina y a quien él había despreciado durante años. ¿Ustedes qué harían si fueran directores de una escuela en crisis? ¿Buscarían ayuda externa o tratarían de resolver todo solos? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Al día siguiente del caos, mientras don Felipe seguía encerrado en su oficina, haciendo llamadas inútiles a funcionarios que no contestaban,
Itzel llegó temprano como siempre para ayudar a su abuela con los tamales. Pero esta vez, algo había cambiado en el ambiente de la escuela. Vio a sus compañeros del turno matutino vagando por los pasillos sin rumbo, como barcos sin brújula. Algunos se habían ido a sus casas, otros se quedaron solo porque no tenían nada mejor que hacer. Los maestros se veían frustrados, tratando de dar clases en salones que parecían cuevas. «¿Qué está pasando, mija?», le preguntó doña Lucha al ver que varios estudiantes se acercaban al puesto con caras largas. «Se descompuso toda la luz de la escuela, abuela. Ya no podemos tener clases normales». Doña Lucha negó con la cabeza mientras servía café caliente a los maestros que pasaban. «Ay, estas instituciones. Cuando algo se rompe, todos se quedan parados esperando que alguien más lo arregle». Esa frase se quedó grabada en la mente de Itzel como tatuaje en el alma. Todos se quedan parados esperando que alguien más lo arregle. Durante el primer receso, Itzel no se fue a platicar con sus amigas como siempre. Se quedó observando. Vio a los maestros quejándose entre ellos, pero sin proponer soluciones. Vio a los estudiantes perdiendo el tiempo porque, total, no hay clases. Vio al personal de intendencia limpiando pasillos vacíos. Y entonces vio algo que los adultos no pudieron ver. Oportunidad. «¿Y si no esperamos a que alguien más lo arregle?», murmuró para sí misma. Esa tarde, después de ayudar a su abuela a recoger el puesto, Itzel se dirigió a buscar a sus compañeros de la especialidad técnica en electricidad. Los encontró en el taller, jugando cartas porque su maestro no había venido. «Órale, Itzel», le dijo Javier, uno de los más aplicados. «¿Qué andas haciendo por acá? Vengo a preguntarles algo. ¿Ustedes saben realmente de electricidad o nada más estudian la teoría?» Los muchachos se miraron entre ellos, algo ofendidos. «Claro que sabemos. El maestro López nos ha enseñado un chingo». «Perfecto. Entonces vamos a arreglar la escuela». Se hizo un silencio extraño. Después, risas nerviosas. «¿Estás loca? Eso es problema de los adultos, de los electricistas profesionales». Pero Itzel no se dejó desanimar. Durante la siguiente hora, con una paciencia que había aprendido de su abuela, les explicó su plan. No se trataba de arreglar todo el sistema eléctrico, algo que efectivamente estaba fuera de su alcance. Se trataba de crear soluciones temporales, inteligentes, que permitieran que la escuela siguiera funcionando mientras llegaba la reparación oficial. Podemos hacer extensiones desde los salones que sí tienen luz hasta los que no. Podemos instalar focos temporales en los lugares más importantes. Podemos conseguir plantas de luz pequeñas para los laboratorios. ¿Y quién va a pagar todo eso?, preguntó Marco, siempre el más práctico. «Nadie. Vamos a usar lo que ya existe». Al día siguiente, Itzel llegó con un plan detallado escrito en su cuaderno rayado. Había pasado toda la noche despierta, dibujando circuitos sencillos, calculando distancias, pensando en recursos disponibles. Su primer paso fue hablar con doña Carmen, la señora que manejaba la cooperativa de padres de familia. La encontró en la entrada, quejándose con otras mamás sobre la situación. «Doña Carmen», le dijo Itzel con esa seguridad serena que había desarrollado ayudando a su abuela, «¿qué tal si en lugar de quejarnos hacemos algo?». La señora la miró con curiosidad. Conocía a Itzel desde niña. Sabía que era una muchacha seria y responsable. «¿Qué propones, mija?». Itzel extendió sus dibujos sobre la mesa de plástico donde las madres tomaban café. Les explicó, con palabras sencillas pero precisas, cómo podían crear un sistema de iluminación temporal usando materiales que conseguirían por cooperación voluntaria. «No necesitamos mucho dinero», explicó. «Necesitamos cables, focos LED de bajo consumo, algunas extensiones, contactos temporales. Si cada familia coopera con 50 pesos, alcanza y sobra». «¿Y quién va a hacer todo ese trabajo?».
preguntó doña Esperanza, escéptica. Nosotros, los estudiantes de electricidad, algunos papás que sepan del tema, los maestros que quieran ayudar. Las mujeres se miraron entre ellas. La idea sonaba loca, pero también sonaba posible. ¿Y qué dice el director?, preguntó doña Carmen. El director ni siquiera sabe que existimos, respondió Itzel con una sonrisa que no tenía amargura, solo determinación. Pero cuando esto funcione, se va a dar cuenta. La noticia del plan de Itzel se extendió por la escuela como reguero de pólvora. Primero fueron sus compañeros de electricidad, que después de pensarlo bien, decidieron que era mejor intentar algo que quedarse sin hacer nada. Después se sumaron estudiantes de otras especialidades. Los de diseño gráfico ofrecieron hacer carteles informativos. Los de administración se encargaron de organizar las cooperaciones. Los de informática prometieron conseguir computadoras portátiles prestadas. Pero lo más sorprendente fue ver cómo los adultos comenzaron a sumarse. Don Roberto, un papá que trabajaba en CFE, ofreció asesoría técnica. La maestra Rodríguez, de química, donó materiales de laboratorio para hacer las conexiones. Hasta el conserje, don Pancho, que llevaba 20 años en la escuela, se ofreció a ayudar con las instalaciones. En todos mis años aquí, le comentó don Pancho a su esposa esa noche, nunca había visto a los estudiantes organizarse así. Esa muchacha tiene algo especial. El primer día de trabajo fue un caos controlado. Itzel había dividido a los voluntarios en equipos, uno para conseguir materiales, otro para hacer las instalaciones básicas, otro para probar conexiones, otro para organizar la logística. Ella no se puso como jefa, pero naturalmente se convirtió en el centro de coordinación. Javier, ¿ya probaste el circuito del Salón 15? Doña Carmen, ¿llegaron los focos que encargamos? Maestro López, ¿puede revisar esta conexión? Don Felipe, desde la ventana de su oficina, observaba el movimiento con una mezcla de curiosidad e irritación. No entendía qué estaba pasando, pero veía a estudiantes y padres trabajando juntos en algo que parecía relacionado con el problema eléctrico. ¿Qué andan haciendo ahí abajo?, le preguntó a la secretaria. No sé, director. Parece que están instalando cables. ¿Cables? ¿Quién les dio permiso? Esto es una institución educativa, no un taller. Pero cuando bajó a investigar, se encontró con algo que no esperaba. Orden, organización, trabajo serio. Los estudiantes no estaban jugando ni haciendo travesuras. Estaban resolviendo el problema que él no había podido resolver. ¡Oiga!, gritó con voz autoritaria. ¿Qué está pasando aquí? Todo el mundo se detuvo. Itzel, que estaba supervisando la instalación de un foco en el pasillo principal, se acercó al director con calma. Buenos días, director. Estamos instalando iluminación temporal para que puedan continuar las clases. ¿Con qué autorización? Esto es una irresponsabilidad. Pueden causar un cortocircuito. Don Roberto, el papá electricista, se acercó con sus credenciales de CFE. Director, con todo respeto, yo estoy supervisando todo el trabajo. Es completamente seguro. Don Felipe se quedó sin palabras. Tenía frente a él la solución a su problema más grande, pero su orgullo no le permitía aceptar que había venido de donde menos esperaba. Esto no está autorizado por las instancias correspondientes, balbuceó. Director, dijo Itzel con una voz firme pero respetuosa, con su permiso o sin su permiso, esta escuela va a tener luz mañana por la mañana. Porque aquí hay estudiantes que quieren estudiar, maestros que quieren enseñar y familias que creen en la educación. Y se dio la vuelta para seguir trabajando, dejando al director plantado en medio del pasillo, viendo cómo su autoridad se desvanecía ante la autoridad moral de una muchacha de 16 años. ¿Alguna vez han visto a jóvenes resolver problemas que los adultos no pudieron? ¿Creen que la edad importa cuando se trata de tener buenas ideas? Cuéntenme sus experiencias en los comentarios. Esa noche, don Felipe no pudo dormir.
Se quedó en su oficina hasta muy tarde, viendo por la ventana los pasillos donde los estudiantes habían trabajado todo el día. Cables ordenados corrían por las paredes, focos temporales colgaban estratégicamente, contactos improvisados pero seguros permitían conexiones donde antes había oscuridad. Por primera vez en 5 años como director, se sentía completamente fuera de control. Pero extrañamente, también se sentía curioso. ¿Cómo es posible?, se preguntaba en voz alta. ¿Cómo una muchacha de preparatoria logró en un día lo que yo no pude en una semana? Al día siguiente llegó más temprano de lo usual. Quería ver con sus propios ojos si realmente funcionaba lo que habían hecho. A las 7 de la mañana, cuando don Pancho encendió los interruptores principales, algo mágico pasó. Los pasillos se iluminaron. No era la iluminación perfecta de antes. Eran focos sencillos, cables visibles, instalaciones obviamente temporales. Pero era luz. Era la posibilidad de que la escuela siguiera funcionando. Los primeros en llegar fueron los estudiantes del turno matutino. Don Felipe los observó desde su ventana, esperando ver caos, desorden, aprovechamiento de la situación. Pero lo que vio lo dejó perplejo. Los jóvenes llegaban emocionados, comentando entre ellos sobre el proyecto, organizándose para seguir mejorando lo que habían construido. «¡Director!», gritó la maestra Rodríguez desde el patio. «¡Ya puede dar clases normales! ¡Los salones tienen luz!». A las 8 de la mañana, cuando oficialmente comenzaban las actividades, don Felipe hizo algo que no había hecho en años. Salió de su oficina y caminó por toda la escuela. Vio salones funcionando con normalidad. Vio maestros dando clases con entusiasmo renovado. Vio estudiantes prestando atención, tomando notas, participando activamente. Vio laboratorios operando con equipos prestados pero funcionando al fin. Y en el centro de todo vio a Itzel, no como líder presumida, sino como coordinadora silenciosa, ayudando a un maestro a conectar su proyector portátil, explicando a sus compañeros cómo cuidar las instalaciones temporales, resolviendo pequeños problemas técnicos con la naturalidad de quien ha hecho esto toda la vida. «Itzel», le dijo don Felipe cuando la encontró ajustando un foco en el laboratorio de química. Ella se volteó, esperando tal vez otro regaño, otra humillación pública. «¿Sí, director? ¿Puedes venir a mi oficina? Necesito hablar contigo». Itzel siguió al director con curiosidad. Era la primera vez que la invitaba a su oficina sin ser para regañarla. Cuando llegaron, don Felipe cerró la puerta y le señaló una silla frente a su escritorio. «Siéntate, por favor». Itzel se sentó, con las manos en el regazo, esperando. Don Felipe se quedó de pie, dándole la espalda, mirando por la ventana hacia el patio, donde estudiantes y maestros trabajaban en perfecta armonía. «Itzel», comenzó sin voltear a verla, «tengo que hacerte una pregunta y quiero que me respondas con honestidad total». «Sí, director». «¿Por qué lo hiciste?». La pregunta flotó en el aire como incienso en iglesia. Itzel no respondió inmediatamente. Se tomó su tiempo, como le había enseñado su abuela. «Antes de hablar, mija, asegúrate de que tus palabras sean mejores que tu silencio». «Porque había que hacerlo», respondió finalmente. Don Felipe se volteó para mirarla de frente. «¿Por qué había que hacerlo? ¿Esa es tu respuesta?». «Sí, señor. Había estudiantes que querían estudiar, maestros que querían enseñar, familias que necesitaban que sus hijos estuvieran en la escuela. Si todos nos quedábamos esperando a que alguien más resolviera el problema, íbamos a seguir en la oscuridad. ¿Y no pensaste que tal vez yo, como director, tenía un plan? ¿Que tal vez estaba trabajando en una solución oficial?». Itzel lo miró directamente a los ojos por primera vez en su vida escolar. «Director, con todo respeto, usted llevaba una semana encerrado en esta oficina haciendo llamadas. Mientras tanto, mis compañeros se estaban yendo a otras escuelas, los maestros se estaban desanimando y las familias estaban perdiendo confianza en la institución.
La honestidad brutal de la respuesta golpeó a don Felipe como balde de agua fría. Pero no sintió coraje, sintió algo mucho más incómodo: reconocimiento. ¿Y cómo supiste qué hacer? ¿Quién te enseñó a organizar gente, a coordinar proyectos? Mi abuela, respondió Itzel sin dudarlo. Ella me enseñó que cuando algo está roto no te quedas llorando. Buscas lo que sí funciona y construyes desde ahí. Don Felipe se sentó en su silla, sintiéndose más pequeño que nunca. Itzel, yo he sido injusto contigo. Te he tratado mal. Te he humillado frente a tus compañeros. ¿Por qué ayudaste a una escuela cuyo director te ha hecho daño? Itzel sonrió con esa sabiduría que solo tienen las personas que han aprendido a perdonar desde el dolor. Porque esto no es su escuela, director. Es nuestra escuela. De todos los que estamos aquí, estudiantes, maestros, trabajadores, familias. Y cuando algo es de todos, todos tenemos que cuidarlo. Esas palabras se clavaron en el corazón de don Felipe como espinas que duelen pero purifican. En ese momento entendió algo que 5 años de administración escolar no le habían enseñado: que ser director no significa controlar, sino servir. Itzel, dijo con una voz que apenas se reconocía, ¿me puedes enseñar cómo hiciste todo esto? No como director preguntando a una estudiante, sino como persona que necesita aprender. Itzel asintió. Claro, director, pero no fue solo yo. Fue toda la comunidad trabajando junta. Durante la siguiente hora, Itzel le explicó paso a paso cómo había organizado el proyecto, cómo identificó recursos disponibles, cómo convenció a diferentes grupos de colaborar, cómo coordinó el trabajo sin imponer autoridad, cómo resolvió conflictos que surgieron durante el proceso. Don Felipe escuchaba como alumno humilde, que finalmente entiende una lección que no había podido comprender antes. Tomaba notas en un cuaderno, hacía preguntas, pedía aclaraciones. Lo más importante, le explicó Itzel, es entender que la gente quiere ayudar. Solo necesita saber cómo y sentir que su ayuda es valorada. ¿Y cómo lograste que los padres de familia confiaran en ti? Eres muy joven. No confían en mi edad, director. Confían en mis intenciones. Cuando la gente ve que realmente te importa resolver el problema, no importa cuántos años tengas. A medida que la conversación avanzaba, don Felipe se daba cuenta de que estaba aprendiendo más sobre liderazgo en una hora con Itzel que en todos los cursos de administración educativa que había tomado en su carrera. Itzel, le dijo al final, yo tengo que pedirte perdón, no solo por cómo te he tratado, sino por haber sido tan ciego que no pude ver el tesoro que tenía en mi propia escuela. No necesita pedirme perdón, director, solo necesita prometerme algo. ¿Qué? Que a partir de ahora va a ver a todos sus estudiantes como los vio a mis compañeros trabajando ayer, no como problemas que resolver, sino como soluciones esperando su oportunidad. Don Felipe extendió la mano hacia Itzel. Trato hecho, pero con una condición. ¿Cuál? Que me ayudes a ser un mejor director, que seas mi asesora en todo lo que tenga que ver con la comunidad escolar. Itzel estrechó la mano del director con una sonrisa que iluminó la oficina más que cualquier foco LED. Trato hecho, director, pero yo también tengo una condición. ¿Cuál? Que salgamos de esta oficina y vayamos a trabajar con nuestra gente. Y por primera vez en 5 años, don Felipe abandonó su escritorio en horario de trabajo para caminar entre estudiantes, maestros y padres de familia, no como autoridad que supervisa, sino como miembro de la comunidad que colabora. Si esta transformación los está emocionando tanto como a mí, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque lo que viene después los va a dejar sin palabras. La noticia de lo que había pasado en la preparatoria Lázaro Cárdenas se extendió por el sector educativo como aceite en agua. Primero fueron otros directores que llegaron a preguntar cómo habían resuelto el problema eléctrico tan rápido. Después vinieron supervisores de la SEP, curiosos por ver esta solución innovadora de la que tanto se hablaba. Pero la verdadera transformación no estaba en los cables y focos LED.
Estaba en la energía humana que ahora fluía por los pasillos de la escuela como electricidad invisible pero poderosa. Don Felipe, que antes caminaba por la escuela como patrón revisando su hacienda, ahora se movía como integrante de una familia. Llegaba temprano no para supervisar, sino para preguntar, ¿en qué puedo ayudar hoy? Se quedaba tarde, no para hacer reportes burocráticos, sino para platicar con estudiantes que necesitaban alguien que los escuchara. ¿Qué le pasó al director?, comentaban los maestros entre ellos. Está completamente cambiado. No está cambiado, respondía la maestra Rodríguez, que había visto toda la transformación. Está siendo él mismo por primera vez. Itzel, por su parte, se había convertido en algo que no existía en el organigrama oficial, pero que era fundamental en la realidad, la conectora de la comunidad escolar. No tenía cargo, no tenía autoridad formal, pero tenía algo más poderoso, la confianza de todos. Cuando había conflictos entre estudiantes, la buscaban para que mediara. Cuando los padres tenían quejas o sugerencias, primero hablaban con ella. Cuando los maestros necesitaban apoyo para proyectos especiales, sabían que Itzel podía conseguir los recursos y la participación necesaria. Pero lo más hermoso era que la escuela había desarrollado una cultura de nosotros resolvemos nuestros problemas. Ya no esperaban que las soluciones vinieran de arriba. Cuando se descompuso el sistema de sonido, los estudiantes de electrónica lo arreglaron. Cuando se necesitaron materiales para el laboratorio, los padres organizaron una cooperación. Cuando faltaron maestros por enfermedad, estudiantes avanzados ayudaron a sus compañeros con las materias. La preparatoria se había convertido en una comunidad real, no solo en una institución educativa. Un martes de diciembre, 3 meses después de la crisis eléctrica, llegó una comisión especial de la SEP para hacer una evaluación integral de la preparatoria. Venían con sus carpetas, sus formatos, sus rúbricas para medir la calidad educativa. Don Felipe los recibió en su oficina, pero esta vez con una propuesta diferente. Licenciados, antes de comenzar con la evaluación formal, ¿les gustaría conocer realmente nuestra escuela? Los supervisores se miraron extrañados. ¿Conocer cómo? Acompáñenme a un recorrido, pero no de esos donde les muestro las instalaciones. Un recorrido donde vean cómo funciona nuestra comunidad. Durante las siguientes 2 horas, Don Felipe y los supervisores caminaron por toda la escuela. Vieron clases donde estudiantes y maestros trabajaban con entusiasmo genuino. Visitaron proyectos donde alumnos de diferentes especialidades colaboraban en soluciones reales para problemas del barrio. Conocieron el taller donde reparaban equipos donados para mantener funcionando los laboratorios. Pero el momento más impactante fue cuando llegaron al patio principal durante el receso. En lugar del caos típico de estudiantes sin supervisión, encontraron actividades organizadas espontáneamente. Talleres de tareas dirigidos por alumnos avanzados, círculos de lectura coordinados por maestros voluntarios, grupos deportivos que incluían estudiantes de todos los niveles académicos. ¿Quién organizó todo esto?, preguntó el supervisor principal. Nadie y todos, respondió don Felipe con una sonrisa. Es lo que pasa cuando la gente se siente parte de algo más grande que ella misma. Itzel se acercó al grupo, no porque la hubieran llamado, sino porque vio que había visitantes y quería asegurar que se sintieran bienvenidos. Buenos días, saludó con naturalidad. ¿Son ustedes los supervisores de la SEP? ¿Les gustaría que les platique sobre algunos de nuestros proyectos? El supervisor principal, acostumbrado a estudiantes nerviosos o indiferentes, se sorprendió por la confianza y madurez de la jovencita. ¿Qué tipo de proyectos? Bueno, tenemos el proyecto de energía alternativa, donde estamos instalando paneles solares caseros hechos con materiales reciclados.
El proyecto de huerto escolar, donde cultivamos verduras que después vendemos para comprar materiales de laboratorio. El proyecto de alfabetización digital, donde estudiantes enseñan computación básica a padres de familia que no pudieron estudiar. Los supervisores intercambiaron miradas. Esto no estaba en ningún manual de evaluación educativa. ¿Y todo esto surge de la currícula oficial?, preguntó el supervisor principal. «Surge de algo mejor», respondió Itzel. «Surge de las necesidades reales de nuestra comunidad». Al final del recorrido, los supervisores se reunieron con don Felipe en privado. «Director, tenemos que ser honestos. Llegamos aquí esperando encontrar una escuela en crisis. Los reportes iniciales sobre el problema eléctrico sugerían déficits graves en la administración». Don Felipe sonrió. «Y los encontraron, ¿verdad? Todo lo contrario. Encontramos una de las comunidades educativas más sólidas que hemos visto en años». «¿Cómo lo lograron?» «Dejé de tratar de controlar y empecé a confiar. Dejé de ver problemas y empecé a ver oportunidades. Dejé de creer que yo tenía todas las respuestas y empecé a escuchar a quien sí las tenía». ¿Se refiere a Itzel? «Me refiero a toda la comunidad. Itzel solo me enseñó a verla». Una semana después, la preparatoria Lázaro Cárdenas recibió un reconocimiento especial de la SEP como Modelo de Innovación Educativa y Participación Comunitaria. El diploma llegó dirigido a don Felipe, pero él tomó una decisión que sorprendió a todos. Convocó a una asamblea general en el patio principal. Estudiantes, maestros, trabajadores, padres de familia, todos se reunieron para escuchar al director. «Este reconocimiento no es mío», comenzó don Felipe, sosteniendo el diploma en alto. «Es de todos ustedes. Es de cada estudiante que decidió ser parte de la solución en lugar de parte del problema. Es de cada maestro que se quedó después de clases para apoyar un proyecto. Es de cada padre que donó tiempo y recursos. Es de cada trabajador que cuidó nuestra escuela como su propia casa». Hizo una pausa, buscó con la mirada a Itzel entre la multitud y continuó. «Pero sobre todo es de una jovencita que me enseñó la lección más importante de mi carrera, que el verdadero liderazgo no se ejerce desde arriba hacia abajo, sino desde el corazón hacia afuera». Llamó a Itzel al frente. Ella caminó entre aplausos, no buscando protagonismo, sino aceptando el reconocimiento de su comunidad. «Itzel», le dijo don Felipe frente a todos, «este diploma debería llevar tu nombre. Pero sé que tú no lo quieres en la pared de una oficina. Tú lo quieres viviendo en cada pasillo, en cada salón, en cada corazón de esta escuela». Itzel tomó el micrófono con las manos temblorosas, pero con la voz firme. «Gracias, director. Pero yo no hice nada extraordinario. Solo hice lo que mi abuela me enseñó. Cuando algo está roto, no te quejas, lo arreglas. Y cuando no puedes arreglarlo solo, pides ayuda». Volteó hacia donde estaba doña Lucha en primera fila, con los ojos llorosos de orgullo. «Todo lo que soy se lo debo a mi abuela, que me enseñó que el trabajo honesto es la mejor herencia. A mis compañeros, que me demostraron que los jóvenes sí podemos cambiar las cosas. A los maestros, que me enseñaron que aprender nunca se acaba. Y a don Felipe, que me demostró que hasta los adultos pueden cambiar cuando abren el corazón». Los aplausos resonaron por todo el patio como truenos de tormenta buena, pero lo más hermoso no eran los aplausos, era ver las caras de esperanza, de orgullo, de pertenencia, era ver una comunidad que había redescubierto su propia fuerza. Don Felipe se acercó a Itzel y le dijo al oído: «Gracias por salvarme». Ella le respondió con esa sonrisa que ya era marca registrada de la preparatoria: «Gracias por dejarse salvar. Bludum stupuscu nacium». 6 meses después, un reportero de televisión llegó a hacer un documental sobre escuelas que transforman comunidades. Quería entrevistar al director exitoso,
conocer las estrategias innovadoras, documentar las metodologías revolucionarias. Pero cuando llegó, se encontró con algo completamente diferente a lo que esperaba. Don Felipe lo recibió no en su oficina, sino en el patio, donde estaba ayudando a unos estudiantes a instalar una nueva sección del huerto escolar. ¿Usted es el director Felipe Mendoza? Sí, pero por favor no me entreviste a mí solo. La historia real de esta escuela no se puede contar desde una sola voz. El reportero terminó haciendo un documental de 30 minutos donde aparecían decenas de voces, estudiantes, maestros, padres, trabajadores, vecinos, todos contando la misma historia desde diferentes ángulos. Como una crisis había revelado la fortaleza de una comunidad, como una jovencita había enseñado a los adultos el verdadero significado del liderazgo, como una escuela había redescubierto su alma. Pero la escena más poderosa del documental fue la más sencilla. Itzel, a las 6 de la mañana, ayudando a su abuela a preparar tamales en la esquina de la preparatoria. La cámara la siguió mientras organizaba las ollas. Servía café a los maestros que llegaban temprano, saludaba por su nombre a los conserjes y después entraba al salón de clases como cualquier estudiante normal. ¿Qué planes tienes para el futuro?, le preguntó el reportero. Estudiar una carrera, conseguir un trabajo, ayudar a mi abuela, formar una familia, seguir siendo parte de esta comunidad, respondió Itzel con naturalidad. ¿No quieres ser directora de escuela? ¿Política? ¿Líder social reconocida? Itzel sonrió mientras acomodaba sus libros en la mochila remendada que seguía usando. Ya soy líder. No necesito un cargo para servir a mi gente. La cámara se alejó lentamente, mostrando la preparatoria en plena actividad matutina. Estudiantes llegando con energía, maestros preparando clases con entusiasmo, padres colaborando en proyectos, trabajadores cuidando las instalaciones con orgullo. Y en la esquina, doña Lucha sirviendo tamales calientes, con esa sonrisa que alimenta algo más que el cuerpo. Alimenta el alma de una comunidad que aprendió que los milagros no bajan del cielo, sino que nacen de las manos de quienes se atreven a soñar y trabajar juntos. El documental terminó con estas palabras en pantalla. En México existen miles de Itzeles invisibles, sosteniendo comunidades con ternura y firmeza, sin esperar reconocimiento. Esta historia es para recordarnos que la verdadera educación no se mide en calificaciones, sino en corazones que aprenden a servir. Y después, una pregunta que quedó flotando en la mente de cada espectador. ¿Cuántas Itzeles hay en tu comunidad esperando que alguien las vea? La pantalla se fundió a negro, pero la historia siguió viviendo en cada escuela, en cada barrio, en cada corazón que entendió que cambiar el mundo no requiere poderes extraordinarios. Solo requiere ojos que sepan ver, manos que sepan trabajar y corazones que sepan amar. Si esta historia los inspiró tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartir este video. Porque cuando compartimos historias de esperanza, multiplicamos la esperanza en el mundo. Y díganme en los comentarios, ¿conocen a alguna Itzel en su comunidad? ¿Qué han aprendido de personas que lideran desde el servicio y no desde el poder? Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos compartiendo historias que demuestran que la bondad y la determinación pueden cambiar el mundo.